Entonces, hoy vamos a hablar cómo después de la tormenta viene la calma. Y para eso vamos a leer el Salmo 46, del 1 al 3. Los salmos significan que son cantos, son oraciones escritas, tienen varios escritores, muchos de ellos fueron escritas por el rey David, pero esos salmos nos hablan de la relación que podemos tener con Dios, que deberíamos de tener con Dios. Nos hablan de cómo tenían los salmistas, los que oraban a Dios, cómo tenían su relación con Dios. Por eso, si queremos conocer a Dios más, pues empieza a leer los salmos. En la Biblia están escritos, hay 150 salmos escritos en la Biblia que nos hablan de cómo tener nuestra relación con Dios. Pero vamos a tomar hoy el Salmo 46 del 1 al 3, porque estamos hablando de cómo después de la tormenta viene la calma. Dice el Salmo 46, 1 al 3, dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, o sea, en los problemas. Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Esto es, que sufra cambios como los que están pasando en el mundo. Y dice, y se traspasen los montes al mar. O sea, que aunque los montes se deslicen un día hasta el fondo de los mares, porque eso va a suceder un día también, ¿verdad? Dice ahí que aunque bramen y se agiten las aguas, aunque tiemblen los montes, creo que ayer hubo un terremoto también aquí en México, en Rusia hubo uno muy fuerte, casi de 9, en esta semana. Dice, aunque tiemblen los montes a causa de su bravura, dice, y otra versión dice, con creciente enojo. Dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza. ¿Quién es Dios para ti? Ahí nos podemos ir preguntando. Y hoy vamos a hablar de eso precisamente, que debemos de aprender a poner toda nuestra confianza en nuestro Dios, aunque pase lo que pase, aunque vengan las señales que vengan, que se estén cumpliendo. Debemos de poner toda nuestra confianza en Dios, porque sí se van a cumplir. Como decía Marina al principio, ¿verdad? En su enseñanza, que vienen tiempos difíciles al mundo, vienen tiempos peligrosos, estamos viviendo ya tiempos finales, hay señales en el cielo, en la tierra, de que Cristo ya viene pronto, que Cristo ya viene pronto. Hoy me decía un pastor en la mañana que él estaba orando y que el Señor le dijo, ya pronto vas a conocer a muchos cristianos de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Porque él empezó a ver gente que cantaba en diferentes idiomas. Bueno, dice la palabra que Dios vendrá y recogerá a su pueblo, nos llevará al cielo, a su presencia, y ahí vamos a conocer. Bueno, pues imagínense a cuántos millones de almas se han salvado desde que Cristo vino hace 2000 años hasta el día de hoy. Porque todo tiene un principio y un fin. La iglesia tuvo un principio hace 2000 años cuando vino Cristo, pero tiene un final. Cuando la iglesia desaparezca y vayamos al cielo, la presencia de Dios, se termina el tiempo de la gracia, dice la Escritura, y entonces vendrán juicios de Dios terribles. Y aquí el salmista habla de estos juicios, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, dice, no temeremos aunque la tierra sea removida, la tierra se va a remover, ¿sí? Y precisamente hoy, un día como hoy, y hablando un poquito del pueblo de Israel, como les decía al principio, bueno, pues el pueblo de Israel, Dios lo ha utilizado. Dos cuestiones fundamentales, les encomendó la palabra, toda la escritura, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento fue escrito por judíos, por israelitas, ¿sí? Y el Salvador del mundo es un judío, es un israelita llamado Jesús, por eso tanto odio en contra del pueblo de Israel. Por eso cuando Jesús nació, ¿verdad? Dice que Herodes, ¿verdad? El rey de ese momento, que era un rey malvado, que reinaba ahí en Judea, en Israel, pues quiso matarlo, porque dijo, no, pues cómo va a haber dos reyes, pues yo soy el rey. Él se creía muy salsa siendo el rey de ese momento, ¿va?
pero el verdadero Rey de Reyes se llama Jesucristo. Entonces, hablando del pueblo de Israel, en este mes estamos comenzando ya el mes de agosto, estamos en un 3 de agosto, hoy es domingo 3 de agosto, y en el calendario hebreo es su quinto mes porque ellos se manejan bajo el calendario lunar, a comparación de nosotros. Nosotros aquí en Occidente, o la costumbre que tenemos es que manejamos un calendario solar, que le llaman el calendario gregoriano, pero ellos manejan otro calendario. Pero ellos dentro de su calendario, el pueblo de Israel, ellos precisamente el día de hoy celebran un día muy importante, porque un día como hoy, que le llaman ellos el día 9 del mes de Ab, así le llaman, Ab, ellos en este día tuvieron muchas tragedias, les sucedieron muchas tragedias al pueblo de Israel. Y los israelitas, los judíos lo conmemoran ayunando ese día, porque ese día vinieron cosas trágicas. Por eso tomé el ejemplo de, aunque la tierra se traspasen y los montes vengan caigan, ¿verdad? Y haya terremotos y haya lo que haya, ellos les sucedieron cosas muy terribles. No voy a ser muy específico, pero solamente les puedo decir que, por ejemplo, ellos tuvieron 2 templos, el de Salomón y luego el segundo templo, que fueron destruidos en un día similar al de hoy, 3 de agosto. Para nosotros, para ellos es el día 9 de Ab. 2 templos tuvieron, los 2 fueron destruidos. En el primero ellos fueron llevados cautivos, ¿verdad?, por los babilonios. Y estuvieron 70 años ahí cautivos, después regresaron, construyeron su segundo templo, y después de que vino Cristo, fue destruido ese templo por los romanos en el año 70 después de Cristo. Cristo mismo les profetizó, ven este templo, ¿verdad? Ellos veían un templo muy bonito, para que veamos que ya realmente los templos, no, aunque sean muy grandes y muy bonitos, no habita Dios. Dios no habita en casas hechas por hombres. Dios habita en el templo que somos hoy nosotros. Hoy tú puedes ser ese templo de Dios, yo puedo ser ese templo de Dios. ¿Cómo? Aceptando a Jesucristo, recibiendo al Espíritu Santo, y Dios viene a ser morada en nosotros. Porque la gente va a los templos pensando que está Dios ahí, pero Dios no está ahí. Dios habita, dice que Dios busca, Jesús dijo, Dios el Padre busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y para eso ya no se necesita un templo. Bueno, necesitamos un lugar, ¿verdad?, donde reunirnos. Lo podemos hasta llamar templo, ¿verdad?, o hasta casa de Dios. Jesús llamó al templo, el segundo templo donde cuando él vivió hace 2000 años, estaba el segundo templo construido, y él lo llamó la casa de oración. Entonces esta es una casa de oración, pero el verdadero templo en este tiempo final somos nosotros, cuando recibimos a Jesús, cuando viene el Espíritu Santo, la presencia de Dios a nuestra vida. Por eso cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, llenos de la palabra de Dios, podemos cantarle a Dios, podemos alabarle, no nos va a dar y no nos dará importancia, ¿verdad?, que estemos 3 horas, ¿verdad?, en un culto, en domingo, no se nos va a hacer muy largo. ¿Por qué? Porque nos gusta estar en la presencia de Dios. Podríamos estar más tiempo si quisiéramos, ¿verdad? Pero bueno, aquí dedicamos 3 horas el día domingo para buscar a Dios. Y a eso la gente que no tiene un corazón para Dios, pues no lo entiende, no lo recibe, ¿verdad? Y hay gente que nada más está viendo la hora, ¿verdad? Y este cuate, ¿a qué hora se va a callar? ¿A qué hora se va a terminar la reunión? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay ese corazón para Dios. ¿Quién puede transformar nuestro corazón? Pues la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Entonces, hablando de este día en particular, para el pueblo de Israel, el día 9 del mes de Ab, que cayó exactamente el día de hoy, pues a ellos les sucedieron muchas cosas. Sus 2 templos fueron destruidos, los corrieron, después del año 70 comenzó la diáspora de Israel por todo el mundo, se quedaron sin nación, sin un lugar donde vivir, entonces fueron dispersados por todas las naciones.
Y entonces en muchas naciones de Inglaterra los corrieron, de España los corrieron, ¿sí? Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, en un día similar, comenzó la Segunda Guerra Mundial. Un día como hoy, comenzó la Primera Guerra Mundial, no sé si lo sabían. O sea que no nomás para los judíos ha sido un día difícil, terrible. En esa guerra murieron más de 50 millones de personas. Fue terrible, o sea, para el mundo entero. O sea, hay días que han sido terribles, como por ejemplo en este día. En 1942, ¿sí? Iniciaron las deportaciones de los judíos al gueto de Varsovia. En 1941, el líder nazi, el del bigotito, para no decir su nombre, ya se imaginarán quién, determinó pues que aprobó la solución final con la que decía, no, pues vamos a eliminar, vamos a desvivir a todos los judíos ahí de Europa, y todo eso por el odio que le tiene Satanás, el diablo, al pueblo de Israel. ¿Por qué? Repito, el pueblo de Israel, dos cosas muy grandes nos dio Dios. La promesa de que a través de este pueblo, pues Dios bendeciría a todas las familias de la tierra, nos daría su palabra escrita, toda escrita la Biblia por judíos. A lo mejor Lucas nada más fue el único griego, ¿verdad?, que escribió el Evangelio de Lucas, pero entiendo que su madre era judía. Entonces podemos decir que prácticamente todos los escritores de la Biblia pues, tenían sangre judía, pero lo principal, el judío, el salvador del mundo el Mesías salvador se llama Jesucristo, ¿sí? Pero como el pueblo de Israel no lo aceptó, ¿verdad?, cuando vino hace 2000 años, pues muchas cosas le han sucedido. Por tomar malas decisiones, ¿qué pasa en nuestras vidas? Pues vienen quebrantos, vienen situaciones difíciles. Cuando tomamos malas decisiones en nuestra vida, tengan por seguro que lo que sembramos un día lo vamos a cosechar, tarde que temprano. En un día similar a Moisés quebró las 2 tablas de la ley. Cuando Dios le estaba dando la ley a Moisés allá en el monte, y de repente estuvo 40 días allá Moisés en la presencia de Dios y bajó del monte, y ya el pueblo de Israel que habían salido de la esclavitud de Egipto ya habían hecho un becerro de oro, lo estaban adorando a sus ídolos. Entonces dice que bajó Moisés y del enojo pues rompió las tablas de la ley ahí enfrente de su presencia. En un día como hoy, Josué, cuando iba a entrar a la tierra prometida, a tomar posesión de ella, que la tierra prometida es el Israel de hoy, mandó 12 espías y dice que regresaron y 10 dando malas noticias, como diciendo, no vamos a poder entrar a esa tierra. Pero 2 de ellos dieron buenas noticias. Solamente 2 de 12 dieron buenas noticias. No, sí podemos, aunque haya gigantes, haya gente mala ahí, todo, podemos tomar esa tierra. Entonces, eso también pasó en un día como hoy. Entonces, hablando del tema, después de la tribulación o de la tormenta viene la calma, pues quiero que entendamos este punto, ¿verdad? Por ejemplo, el significado del mes de Ab significa, en hebreo significa padre. Ese es el mes que le pusieron, el 5.º mes que le pusieron los israelitas a este mes. Y alude, padre, y alude a la presencia de Dios, tanto en tiempos de aflicción, de dolor, como en tiempos de consuelo. Por lo que también a este mes, Dios, el pueblo de Israel lo llama Menahem Ab, que significa consolador o consuelo. Enfocándonos, ¿verdad?, y haciendo un paralelismo de este principio de la historia del pueblo de Israel, o sea, de la fe judía con la doctrina cristiana, Jesucristo en su primer venida, después de su muerte, ¿verdad?, y resurrección, les envió a sus discípulos, a los creyentes, les envió al Consolador, al Espíritu Santo. O sea, el pueblo de Israel en este mes celebran 2 situaciones muy, muy contrarias. Celebran, por un lado,
que han sufrido mucho en un día como el día de hoy, el día 9 del mes de Ab, han sufrido mucho, han tenido calamidades, pero también en ese mismo mes, más adelante celebran el día del amor. O sea, como diciendo, bueno, sí, ha habido calamidades, pero entonces también va a haber días de buenos. Va a haber un buen día, ¿verdad? No todo va a ser destrucción, sino que un día vamos a todos a vivir en amor, en paz, en bendición, vamos a ser consolados por Dios mismo. Y así sucede. Jesús en su primer venida, después de que Él estuvo con sus discípulos 3 años y medio, les enseñó los principios que tenían, con los cuales debían empezar la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana. Un día a Jesús lo tomaron preso, le metieron falsos, falsas ideas, le metieron falsos testimonios y lo mandaron crucificar, lo mataron. Después de que Jesús había estado sanando, liberando cautivos, alimentó a 5,000, alimentó a muchísima gente, liberaba de demonios, sanaba enfermos, daba vista a los ciegos, salvaba a los pecadores de ser apedreadas, a las pecadoras de ser apedreadas. O sea, por hacer lo bueno, un día lo mandaron matar y lo llevaron hasta la cruz del Calvario, donde lo crucificaron. A través de engaño, de mentiras, diciendo que no lo aceptaban, entonces lo mataron. Y entonces sus discípulos, pues imagínense lo que ellos tuvieron que vivir. Ellos vivieron un tiempo de angustia, dijeron, no, pues aquí ya se acabó todo. Cuando vieron a su maestro morir en la cruz del Calvario, cuando vieron a Jesús morir en la cruz, pues ellos se llenaron de miedo, de temor, y no sabían ni qué hacer. Dice que estaban escondidos. Ahorita vamos a leer una escritura al respecto. Estaban metidos en una casa llenos de miedo, ¿verdad? Pensando que los iban a matar. Pedro, ¿verdad? El gran apóstol Pedro lo negó 3 veces por miedo de que le fueran a hacer algo también. Hasta que se acordó que Jesús le había dicho, pues hoy me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo, y se cumplió. Dice que lloró amargamente el apóstol Pedro. Pero fíjense lo que Jesús les había prometido. Aunque un día iba a ir a la cruz a morir, y iba a morir terriblemente, ahí en Juan 14:26, Jesús les había hecho una promesa después de que Él muriera en la cruz y después de que Él resucitara. Les dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Entonces, aunque la frase que hemos dicho, ¿verdad?, que después de la tormenta viene la calma, no la encontramos textualmente en la Biblia, el concepto de esperanza y restauración después de la adversidad está reflejado en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En muchos pasajes bíblicos, como el que leímos del Salmo 47, ¿verdad? Ahí está reflejado que aunque vengan lo que venga al mundo, nosotros debemos de tener nuestra confianza puesta en Dios. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Cristo es nuestro amparo, es nuestra fortaleza. Imagínense lo que sufrieron los discípulos a ver a su maestro crucificado, muerto, desangrado en la cruz. Pensaron que todo había terminado, que fue un bonito sueño, ¿sí? Ellos pensaron que, no, pues ya se terminó. Injustamente habían crucificado a su maestro, a Jesucristo, en la cruz. Pero después de que eso sucede, Cristo cumple su palabra y resucita al 3er día. Y entonces se les aparece a sus discípulos y les revuelve la fe, les devuelve la calma, la paz, ¿verdad?, el consuelo a sus vidas. O
sea, después de esa tempestad de la cruz, del Calvario, Jesús resucita y se les aparece, ¿verdad? Se les aparece a sus discípulos. Juan 20:18 está escrito. Miren lo que sucedió después de que Jesús había muerto y había resucitado. Dice Juan 20:18, vamos a leerlo. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿de qué día? Del día que había resucitado Cristo. Dice, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, o sea, vean la historia, vean el contexto, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, porque pensaban que, bueno, si mataron a mi maestro, a mi señor, a mi líder, ¿verdad? Pues ¿qué no me van a hacer a mí? Ellos tenían miedo. Vino Jesús, pero ya resucitado, y puesto en medio les dijo, paz a ustedes. O sea que después de esa tormenta terrible, Jesús vino y se les presenta a ellos, ya resucitado, y les dice, paz, la paz sea con ustedes. O sea, no hay, la paz que da el mundo no es verdadera, la paz que Dios nos da, esa es la verdadera. La paz que Cristo nos da, que Cristo puede dar a tu vida. Ahorita hay la enfermedad más terrible que hay en el mundo, pues es el estrés, la falta de paz, la inquietud, la ansiedad que sienten las personas, los jóvenes, todos, ¿verdad? Con miedo de perder trabajos o de tener un trabajo si no lo tenemos, de cómo me va a ir en la vida, si voy a salir hoy, pues sepa Dios cómo me vaya a ir allá afuera, ¿verdad? Porque pues hay muchos peligros. Entonces la gente está llena de ansiedad, de miedo, de temor. Pero Jesús les dice a sus discípulos y nos dice el día de hoy a nosotros, la paz sea con ustedes. ¿Sí? Jesús ya después de haber resucitado, Él ya tenía un cuerpo glorificado. Por eso dice que estaban cerradas las puertas y llegó Jesús. O sea, Jesús ni siquiera les tocó la puerta y les dijo, aquí estoy afuera, pues ábranme. No, Jesús llegó y se les presentó porque tenía un cuerpo glorificado. ¿Y saben qué? Si tú aceptas a Cristo, vienes a Cristo, un día Dios te va a dar un cuerpo glorificado, como el de Él, un cuerpo resucitado. Él vino a darnos vida eterna. Amén. La muerte no estuvo contemplada dentro del plan de Dios para el hombre. La muerte vino por consecuencia del pecado en el hombre. Y el hombre que muere, que muere sin Cristo, pues va a un lugar que fue creado para el diablo y sus ángeles, que es el infierno. Fue creado para los seres humanos. Fue creado para un ser despreciable, un arcángel que se rebeló en contra de Dios, y Dios creó ese lugar para ellos. Pero vino a engañar a la humanidad, ya que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, vino a engañarnos y a robarnos esa vida. El hombre no fue creado para morir. La muerte entró por causa de la desobediencia del hombre. Entonces, pues miren, Cristo entró a ese lugar porque estaban sus discípulos con miedo, pero bueno, eran sus discípulos. Muchos tienen hoy su corazón cerrado y no permiten que Jesús entre a sus vidas para transformarlas. Ese es el problema. O sea, necesitamos abrir nuestro corazón a Dios para que Cristo entre. O sea, necesitas abrirle las puertas de tu corazón a Dios. Esa es la salvación que Dios quiere darnos. Pero necesitamos abrir la puerta de nuestro corazón. Muchos no permiten que Cristo entre a sus vidas para transformar su vida, para cambiarla, para bendecirla. Y Jesús, que es todo un caballero, ¿verdad? Es Dios mismo. Pues Él respeta nuestra decisión. Jesús no entra donde no es bien recibido. Si tú decides no aceptar a Jesús en tu corazón, bueno, esa es tu decisión, muy respetable, y la va a respetar Dios. Si tú no quieres que Dios transforme tu vida, pues también te va a respetar. Nos hizo cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo seres como Él es, con toma de decisiones.
Si no, pues Dios hubiera hecho puros robots, ¿verdad? Ahorita que la robótica está de moda, que la inteligencia artificial, ¿verdad? Está de moda y que ya los jóvenes ya no tienen que pensar, ahora ya nada más tienen que encomendarse a la inteligencia artificial, ¿sí? Pues ya no tienen que, pues le entregan su vida a quien no le deben entregar su vida, ¿verdad? Ya no quieren pensar, siquiera los jóvenes hoy en la actualidad y también los adultos. En otra ocasión iba Jesús, iban a cruzar el mar de Galilea y dice el pasaje que Jesús dormía plácidamente ahí tranquilamente en la barca donde estaban pasando iba con sus discípulos. Entiendo yo que después de un gran día de arduo trabajo, porque Jesús trabajaba, bueno, de sol a sol, ¿verdad? Sanaba, después de haber sanado, alimentado, liberado a miles que lo seguían, se desató una gran tempestad en la que los discípulos pensaban que ya se iban a morir, por lo que llenos de espanto fueron y despertaron a Jesús, porque Jesús iba bien relajado, cansado, yo entiendo que iba muy cansado Jesús ese día. Está escrito este pasaje en Mateo 8, 23, 27, vamos a leerlo, para que veamos que después de la tempestad viene la calma. Dice, y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos, o sea, nos morimos, nos ahogamos. Estaban llenos de miedo. Él les dijo, ¿por qué temen hombres de poca fe? ¿Verdad? Les puso su regañada el Señor, hombres de poca fe. Entonces levantándose Jesús reprendió a los vientos y al mar y se hizo, ¿qué se hizo? Gran bonanza. O sea, se tranquilizó todo. Y los hombres se maravillaron, sus discípulos, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Jesús, Dios hecho carne, que vino a habitar, a vivir con nosotros y a salvarnos, ¿verdad? Ellos se maravillaban de que a los vientos y el mar le obedecían. Entonces, Jesús no vino a prometernos, no nos prometió que nunca veríamos tormentas en la vida. De hecho, Jesús nos enseñó que sí esperáramos problemas, tormentas en la vida. Dijo que esperáramos esos problemas, esas aflicciones en el mundo. Jesús estaba dormido, ¿verdad? Jesús, quien es Dios mismo, supuestamente estaba ahí dormido, pero no estaba dormido, Él estaba despierto. Jesús está despierto y atiende nuestras oraciones, atiende nuestras súplicas, atiende nuestras peticiones. ¿Sí? Dice el Salmo 121:3, dice, Dios no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. O sea, parecía que Jesús estaba dormido ahí en el arca, pero no estaba dormido. Hasta los estaba probando. Dice, ¿por qué están llenos de temor, hombres de poca fe? ¿Dónde está su fe? O sea, Jesús quería enseñarles que debían aprender a tener fe. ¿Sí? O sea, que no importa cuán grande sea la tempestad que se haya levantado en nuestra vida, los problemas tan grandes que tú puedas tener. Lo importante es que tú pongas tu fe, que pongamos toda nuestra fe en aquel que puede ordenar a esas terribles tempestades, ¿verdad? Que desaparezcan. ¿Pero cómo? Acercándote, pidiéndole a Jesús. Juan 16:33, Jesús dijo, estas cosas les he hablado para que en mí, no en la religión, para que en Jesús tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esa
Ese es el mensaje de Jesucristo para nosotros. En el mundo tendremos aflicciones, tendremos problemas, situaciones difíciles, muertes de seres queridos, enfermedades, falta de trabajo, economías complicadas, pobreza en ocasiones, falta de pan a lo mejor, hambre, no sé. Vienen problemas en ocasiones a la vida. Pero Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿En quién debemos de poner nuestra fe? Pues en el que venció al mundo. ¿Y quién es el único que ha vencido al mundo? Jesús, nada más. Nada más. Juan 20, 18, ese ya lo leímos, ¿verdad? ¿O no? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ya lo leímos. Jesús, entonces, no nos prometió. ¿Sí leímos ese, verdad? ¿Mande? ¿No es esa? Ok. ¿No es Juan 20, 18? Es 20, 19. Bueno, ok. Vamos a leer. ¿Alguien me ayuda a leer Juan 20, 19, por favor? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a ustedes. Ok, perdón, esa es la cita, ¿verdad? Por eso es importante que leamos la Biblia, amén, para que no nos echen cuentos, para que no nos digan, ¿verdad? Pues dice esto y ahí vamos todos de creidotes. No, por eso necesitamos leer la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Su palabra nos va a guiar. Es luz, la palabra de Dios. Como decía Marina, ¿verdad? Es el instructivo, la Biblia es el instructivo que tenemos de parte de Dios, pero no lo usamos. La gente no lo usa, entonces no sabe cómo vivir, cómo salvarse, qué es la salvación, quién es Jesús, quién es Israel, por qué es tan importante, por qué le están sucediendo cosas tan tremendas a Israel en estos tiempos. Se están cumpliendo profecías bíblicas tremendas en Israel y en el mundo entero. Hay terremotos, hay inundaciones. Ahora, aquí en nuestra ciudad, ahora llueve tantito y ya se inundó todo. Todo se volvió un caos. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la palabra de Dios. Pero nosotros debemos aprender a confiar en Dios. Dice Deuteronomio 31:8, y ya estamos terminando, hablando de cómo después de la tempestad viene la calma. Vendrá la calma si ponemos nuestra fe en Jesús. Dice, Jehová Dios va delante de ti, o sea, Dios va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. ¿Sí entendemos esta escritura? Jehová Dios. Jehová es uno de los nombres que vienen desde el Antiguo Testamento. Significa el gran yo soy. Con ese nombre Dios se le reveló precisamente a Moisés como el gran yo soy. ¿Tú quién eres? Le preguntó Moisés. Dice, pues yo. ¿Cuál es tu nombre para que les diga quién eres? Diles que yo soy el que soy. Yo soy Jehová. De ahí viene esa significa, Jehová significa eso. Yo soy el que soy. Yo soy. Si entendemos, es el primer pronombre personal y el verbo ser está, pero en presente. Yo soy significa, yo siempre he sido. ¿Sí me explico? Yo soy. Dios es eterno, o sea, Dios no es creado. Nosotros fuimos creados. Nosotros sí tuvimos un principio porque fuimos creados. Pero el gran yo soy es Dios. Yo soy. No le pudo decir otra cosa, o no le quiso decir otra cosa a Dios a Moisés. ¿Cómo te llamas? No le dijo más que yo soy. Yo soy el que soy. O sea, yo soy el eterno, el principio y el fin,
el alfa, el omega. Amén. Entonces, Jesús es el único que nos puede rescatar de las tormentas de la vida cotidiana. Él te va a rescatar de enfermedades, si tienes alguna enfermedad, de vicios, de malas maneras de vivir, de pérdidas de tu trabajo, de problemas familiares, matrimoniales, e incluso nos ha rescatado ya del aguijón de la muerte. Porque si ponemos nuestra fe en Jesús, hemos pasado de muerte a vida. Y el día que mueras no vas a morir, vas a vivir, porque tienes vida eterna. Pero si no caminas con Cristo, si no aceptas a Cristo, vas a morir en tus delitos, en tus pecados, en tu falta de confianza en Dios. El mayor pecado del ser humano en la actualidad es no aceptar la salvación gratuita, la gracia de Dios que es por medio de Jesucristo. Amén. Ese es el mayor pecado. Dios te puede perdonar cualquier pecado, por terrible que parezca o que haya sido. Si tú te arrepientes, Dios te perdona de cualquier pecado. Pero de lo que no te vas a salvar es de no haber recibido a Jesús como tu Salvador durante tu vida. Isaías 43, 2 dice así: cuando cruces por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando cruces por ríos, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Había 3 amigos, ¿verdad? Que parece ser que eran primos del profeta Daniel, que un día los echaron al horno de fuego, pensando que se iban a quemar, y pues ni el humo, ni olieron, salieron, echaron a 3 y había 4, se apareció otro más que era Jesús. Es una teofanía de Jesús en el Antiguo Testamento, y salieron sanos y salvos, no les pasó nada. Aquí dice: cuando pases por el fuego no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Eso le pasó a los primos o amigos del profeta Daniel. El Salmo 107 es un salmo profético acerca de Jesús, quien es el único que puede calmar nuestras tempestades. Salmo 107, 29, 31 dice así. Y este es un salmo profético. Muchos de los salmos hablan proféticamente de lo que Jesús iba a hacer cuando Él estuviera aquí entre nosotros. Ese salmo pues ha de haber sido escrito aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Dice así el Salmo 107, 29, dice: Él calmó la tempestad en apacible calma. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Y las olas del mar fueron acalladas, o sea, se hizo grande bonanza. Se alegraron entonces por la calma y Él los guió al puerto deseado. ¿Quién quiere llegar al puerto deseado en su vida? Dice: alaban al Señor por su gran amor y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Dios tiene grandes maravillas para tu vida, para la mía. Amén. Entonces, miren, aunque pase lo que pase en un día y se volviera a cumplir un día terrible, hoy 3 de agosto o 9 de Ab, como quieran verlo, aunque sucediera algo terrible para Israel y para el mundo entero, ¿verdad? Porque lo que sucede en Israel también nos sucede a nosotros, al mundo, porque Israel es el reloj profético de Dios. Aunque pasara lo que pasara, nosotros hemos aprendido que debemos de confiar en el Señor. Debemos de poner toda nuestra confianza en Él, en el Salvador, en el Mesías Salvador, en el que vino hace 2000 años a entregar su vida y a salvarnos. Él quiere salvar tu vida el día de hoy. Él es la salvación. Él es el arca de salvación. Simbólicamente, ¿verdad? Como si fuera el arca de Noé. Jesús mismo dijo: bueno, pues mi venida será como en los días de Noé, dice. La gente vivía despreocupada, no le importaba. Que se cayera el mundo no le importaba. ¿Sí?
que viniera lo que viniera, no aceptaban a Cristo como su Salvador. No se metían al arca. En el arca nada más, ¿sí saben cuántos se salvaron en el arca? Pues nada más la familia de Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras, fueron los únicos sabios, entendidos que entraron en esa arca. ¿Cuántos millones de personas se murieron? Pues más o menos eso sucedió en el año 1600. En el año 1600, hoy estamos casi en el año 6000, ¿verdad? De acuerdo a si no tomamos en cuenta que Cristo vino a partir la historia hace 2000 años, sin tomar en cuenta eso, estamos ya casi llegando al año 6000. Y esto sucedió en el año 1600, más o menos. O sea, ¿hace cuántos años? Imagínense. Y todos los que murieron porque no entraron al arca. Todos se los llevó el diluvio y murieron sin el Salvador. Y fueron al infierno, porque así está escrito en la palabra. Porque repito, el problema no es morirse. El problema está en morirse sin Cristo. Por eso necesitas un Salvador, necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Jesús, el Salvador. Eso significa Jesús, salvación, Salvador. Acéptalo hoy, porque el día de mañana, si Dios te llama a cuentas, nadie tenemos comprada nuestra vida. Si Dios nos llama mañana a cuentas, y si mueres sin Cristo, pues mueres bajo tus delitos y tus pecados. Rechazaste la gracia de Dios. Hoy estamos en una dispensación todavía de la gracia, pero ya esa gracia se está terminando. Se va a cerrar la puerta. Un día Dios llegó al arca y cerró la puerta. Cerró la puerta y ya nadie pudo entrar. Hoy todavía está abierta esa puerta, pero tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador. Si quieres hacerlo hoy, pues vamos a hacer una oración y así terminamos. Después de la tempestad viene la calma. Amén. Esa debe de ser la fe de un cristiano, de un creyente en Cristo. Que sea el problema que sea, Dios quiere rescatar tu vida. Vamos a orar. Una oración muy fácil, recibiendo a Jesús como Salvador. Si tú ahí en las redes me estás escuchando, vamos a hacer una oración. Simplemente, y no has aceptado a Cristo o ya conoces de Cristo y estás alejado de Cristo, pues haz un voto restaurando tu relación con Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde por la bendición que nos das por medio de tu palabra. Gracias, Jesús, que veniste hace 2000 años a este mundo, diste tu vida en la cruz del Calvario, sacrificaste toda tu vida, tu cuerpo, tu sangre preciosa, Señor, fue derramada, 100% derramada, moriste en la cruz, expiraste, pero como lo habías prometido, resucitaste al tercer día. Después de la tempestad de la cruz, vino la calma de la resurrección, la bendición de la resurrección. Por fe hoy somos salvos, si ponemos nuestra fe en ti, por lo que te recibimos hoy como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ven, Jesús, a nuestra vida, te abrimos nuestro corazón, no cerramos nuestro corazón, sino que lo abrimos a ti y te recibimos como Señor y Salvador. Gracias te damos, Jesús. Gracias porque hoy eres nuestro Salvador, queremos conocerte más, ya pronto tú vendrás y te vamos a conocer como eres. Vamos a partir, como dice tu palabra, a las nubes para conocerte y ahí vamos a estar contigo, Señor. Gracias como tu pueblo, como tu iglesia. Gracias te damos. Gracias por la bendición que nos das este día. Gracias, Señor, que cualquier problema que hubiera en nuestra vida, enfermedad, vicio, atadura, problema del que sea, necesidad del que sea, tú, Señor, nos vas a bendecir el día de hoy. Vas a cambiar nuestro lamento, lo vas a cambiar en danza, en gozo, en bendición, porque hemos puesto nuestra confianza en ti.
Gracias te damos, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues gracias a Dios. Le damos un aplauso a nuestro Señor Jesús.